Queridos hermanos y hermanas, el día de hoy nos dejamos primero sorprender por este actuar misterioso de Dios que elige a hombres de carne y hueso para llevar su mensaje de la salvación. Y cuando digo carne y hueso, quiero decir hombres de barro, hombres que están expuestos al pecado. Recordemos cómo la carta a los Hebreos dice que Dios tomó de entre los hombres a sus sacerdotes para hacerlos administradores de los misterios de Dios. Y bien, somos entonces pecadores, aquellos hombres tomados del barro, y estamos aquí frente a ustedes para exponer la palabra. Queridos hermanos, hoy pesa sobre nuestra diócesis una tristeza, lo sabemos por lo que ha ocurrido a un sacerdote que ha sido acusado por una niña de un abuso. Esto a todos nos llena de dolor y hoy he meditado la palabra de Dios y he decidido compartirla con ustedes, iluminando esta situación. Fíjense, queridos hermanos y hermanas, cómo esto ciertamente enluta nuestros corazones. Hay un juicio que se ha abierto, está en proceso. Por supuesto que el corazón de los sacerdotes está triste y también el corazón de nuestro señor obispo, don José Guadalupe. El corazón, pues, de la diócesis tiene tristeza y el señor obispo ha decidido cooperar con las autoridades para que los hechos se esclarezcan. Lo tiene que hacer, lo debe de hacer, es su deber. Por supuesto, como padre y pastor de la diócesis se siente tanto cercano a la víctima, porque es una posible víctima, y tanto también al sacerdote. Para el sacerdote, él ya ha tomado medidas cautelares y ha dicho, ese sacerdote está suspendido de su sacerdocio. Es una medida que toma la Iglesia en cuanto una cosa así se sabe. Y, por supuesto, coopera con la autoridad pública para que la autoridad pública lleve a cabo su trabajo. Nos preguntamos, queridos hermanos, ¿por qué Dios se fija en los hombres para llevar su mensaje de salvación? ¿Por qué eligió a los patriarcas? ¿Por qué eligió a los profetas, a los apóstoles que fueron pecadores, y a nosotros los sacerdotes que también somos pecadores? Nos confía algo enorme. Dice San Pablo, llevamos un tesoro en vasijas de barro. Y nos preguntamos por qué el Señor lo hace. Y hoy aparece en la palabra una figura muy importante en la historia del pueblo de Israel, y es la figura del rey David. David es un hombre que Israel tiene como modelo y como ejemplo de un reinado según el corazón de Dios. Israel recuerda con mucho cariño a su rey David. Israel saludó a Cristo Jesús aquel día de su entrada en Jerusalén, cuando decían, bendito el reino de nuestro padre David, bendito el que viene en nombre del Señor, Jesús, hijo de David. Es decir, David es una persona muy querida en el corazón del pueblo de Israel, porque David fue una persona que quiso siempre cumplir la voluntad de Dios. Y sin embargo, la historia de David es una historia dramática, porque es un hombre que ha cometido dos pecados muy graves cuando era rey de Israel. Él cometió el pecado de adulterio y el pecado de asesinato. Ese fue el rey David, y de la descendencia del rey David nació Cristo Jesús. Ahora, sabemos pues que David no es un santo. Sin embargo, tiene un corazón muy noble el rey David. Lo vemos hoy en la primera lectura del libro de Samuel, como ahí David, que era perseguido por su enemigo, David no veía a Saúl, que era el rey, como su enemigo, sino que Saúl le tenía envidia, le tenía celos a David y lo está persiguiendo para matarlo. Y entonces, cuando Dios hizo caer en un profundo sueño al rey Saúl y a todo su ejército, ahí lo ve que está dormido, lo ve David,
Y entonces le dicen a David: mátalo, mátalo. Dios te lo está poniendo enfrente para que tú acabes con su vida. Está dormido, clávalo ahí con una lanza. Acaba de una vez con su vida. Y entonces David, que era noble de corazón, dice: no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Líbreme, Dios, de atentar contra el ungido del Señor. Y dice, no lo hace, se retira simplemente y él suspende todo juicio. El juicio lo da Dios solamente. Yo suspendo el juicio y yo actúo confiando en que Dios llevará su plan, llevará su obra con el rey Saúl como él quiera. Fíjense, queridos hermanos, cuando alguien es acusado, rápidamente nosotros tendemos a hacer juicios. Nos precipitamos en los juicios. Y el Señor hoy nos dice: cuidado, tengan cautela de no juzgar. Dice Cristo Jesús en el Santo Evangelio: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados. Pero decimos, bueno, ¿cómo Jesús nos habla así cuando Él mismo juzgó? El Señor juzgó, condenó el mal, condenó la iniquidad, habló duro contra algún tipo de pecador, ¿no? El Señor juzgó. Entonces, ¿cómo es que nos pide a nosotros que no juzguemos? Bien, todos debemos hacer juicios en nuestra vida. Eso es algo humano y es algo natural y es algo bueno, querido por Dios. Pero les digo qué tipo de juicios. Los juicios que debemos de hacer nosotros son entre el bien y el mal. Tenemos que hacer esos juicios porque si no es muy peligroso. Por ejemplo, vemos que alguien hace un asalto a un banco, a una tienda, a un asalto a mano armada, el juicio brota inmediatamente y yo tengo que decir: eso está mal, lo que hizo está equivocado, está mal. O cuando alguien hace una obra buena, yo digo: eso, qué bien lo hizo, es una obra buena. Esos juicios, queridos hermanos, son necesarios en nuestra vida. Distinguir entre el bien y el mal. Pero atención, el Señor nos dice: hay un tipo de juicio que no deben hacer, y es el juicio sobre la persona. A esa persona no la deben de juzgar, a nadie. ¿Por qué? Porque una cosa son sus actos, los actos de la persona, y otra cosa son el corazón de la persona. Y el corazón de la persona solamente lo conoce el Señor. Nosotros no conocemos lo que ha pasado en el corazón de tantas personas que han cometido delitos, por ejemplo. No lo conocemos, no lo sabemos, porque no conocemos su vida. Dios solamente conoce su vida a la perfección, y por eso el juicio sobre la verdad de la persona pertenece únicamente a Dios. Nosotros, nos dice Cristo Jesús, debemos de mantenernos solamente en juzgar los hechos comprobados. Ahí sí podemos decir: esto está bien y esto está mal. Nos dice el Señor: tengan entonces mucho cuidado, mucha cautela de no juzgar a la persona, aunque sí los actos. Y ahora nos toca a nosotros, con todo el dolor del corazón, esperar el juicio sobre un sacerdote. Solamente lo dará la ley y nosotros nos toca orar con todo el dolor para que se esclarezcan los hechos y se haga justicia. Dice el Señor: sean misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso. Y esto no significa que debamos nosotros impedir el juicio a un sacerdote. Al contrario, tenemos que decir que ahí la ley civil haga todo su trabajo. Pero a mí lo que me gusta mucho, queridos hermanos, es la actitud del Papa Francisco ante todo lo que ha sucedido en la Iglesia. El Papa justamente hoy domingo está terminando la reunión con todos los presidentes de las conferencias episcopales para poner medidas para que los abusos no existan más en la Iglesia. De verdad, es una herida muy grande la que se le ha hecho a la Iglesia por el pecado, no de todos,
de unos cuantos sacerdotes, ministros del Señor, y eso hiere la comunión de la iglesia, nos duele profundamente. Y se han tomado medidas muy serias. Creo yo que ninguna organización como la iglesia ha tomado estas medidas tan serias para evitar todo esto que es tan escandaloso y tan hiriente para todos nosotros. Por eso me gusta esta actitud que tiene el Papa Francisco, que quiere ponerle fin a todo ello con esta reunión que ha celebrado en la ciudad de Roma. Esperemos y pidamos que surjan muchos frutos de esta reunión y que la misericordia de Dios triunfe sobre el juicio. ¿Esto qué quiere decir, queridos hermanos? Es simplemente pedirle a Dios que en estas circunstancias tan difíciles, tan dolorosas por las que atraviesa la iglesia, todos experimentemos su amor misericordioso y todos nos convirtamos y todos busquemos darle a nuestra iglesia un rostro de Jesús vivo en medio de nosotros, convirtiéndonos del pecado a la gracia, pidiendo al Señor pues su paz, su fortaleza y su consuelo. Amén.